Nombre es Patricia Noriega, vengo de Colombia y bueno, ya voy a cumplir los 3 años aquí en Barcelona, España. ¿Por qué decidiste venir aquí? El mío personal es porque tuve el ataque de una pandilla allá por ser homosexual, por ser lesbiana. Mi país todavía, aunque en documentos y las leyes dice que hay libertad en todas estas cosas, en realidad, pues en el pensamiento de los seres humanos, allí no está, no lo tienen bien claro y hay mucho homofobia y pues mi vida corría peligro y pues vine aquí a España. Y bueno, el saber que en España se habla mi mismo idioma también España se convirtió en una oportunidad para mí y aquí estoy y soy solicitante de asilo. ¿Cómo fue el proceso, Patri, del cambio, ¿no? O sea, ¿cómo viviste tú el venir aquí y el adaptarte a ti? ¿Cómo lo viviste todo esto? Mire, la verdad es una situación bastante complicada, poder dejar tus raíces, tu familia, un trabajo estable, amigos, tu cultura, tu idiosincrasia, o sea, todo, es desgarrarte de todo y venir aquí en medio de la nada, sin conocer a nadie ni nada. Por fortuna, como yo trabajaba como asistente administrativa de una gerencia por muchos años en una empresa, pienso que el conocer un poco de redes sociales me ayudó muchísimo. Bueno, dos cosas me ayudaron mucho. También el fortalecimiento interior en el que me he estado concentrando desde hace muchos años atrás. Me gustan mucho los temas de crecimiento interior y todo eso. Y esta fortaleza la necesité muchísimo para poder adaptarme a un nuevo medio. ¿Qué? Urquinaona, ¿eso qué es? No tenía ni la más mínima idea. Y era un lugar donde me tocaba ir muchas veces porque hay muchas oficinas por allí, y al igual que no tenía ni idea, como 6 meses después me vine a dar cuenta, te vas a reír, ya lo sé, pero como 6 meses después me vine a dar cuenta que Plaza Urquinaona está cerca de Plaza Cataluña. Claro, me ayudaba con Google Maps todo el tiempo. Yo no sé qué hubiese sido mi vida sin la tecnología, por eso te digo, o sea, apoyada en Google Maps, en YouTube, en ver cómo otras personas habían hecho, cómo se pide una solicitud de asilo, a qué oficina vas, y todo esto entender que la cita te la dan para 8 meses después, luego se mete pandemia y terminó siendo un año después. Eh, Todo se va atrasando. ¿A dónde pedir ayudas? ¿Qué es eso de servicios sociales? Porque en mi país eso no existe. O sea, simplemente si tú no tienes con qué comer, te mueres de hambre y ya, o te vas a las calles a pedir limosna y ya, o sea, pero, y sé que muchas cosas hay que mejorar, lo sé, pero también está al otro lado y es que por lo menos España brinda estas ayudas. Y una de las cosas que pude encontrar es instituciones así como AREP, así como ustedes, porque de verdad que me ayudaron en un momento crítico de mi vida, sobre todo con la parte de la orientación laboral. Hay servicios de aquí que no están en otros y hay empleos que se necesitan más en unas comunidades más que en otras. Entonces es importante saber ubicarse aquí. Todo eso. Entonces, aprender todo esto de la cultura, del habla, que te habla catalán. Entonces, saber un poco de catalán, preocuparte por aprender un poco también del idioma de ustedes. Cuando tú comienzas a hablar ya con personas, con trabajadores sociales, con gente tan amable como ustedes, tú comienzas a sentirte parte ya de esta cultura, parte de este entorno. Entonces, no ha sido nada fácil, es muy trabajado, es muy difícil, hay momentos de tristeza, hay momentos en que te encierras a llorar porque la familia hace mucha falta. No ha sido un proceso fácil, todo cuesta, pero aquí estamos echándole ganas y tampoco es imposible. Cuando tú llegaste aquí, Patri, tu primer empleo, ¿cuál fue? Sí, por supuesto, claro, limpieza es lo primero que se ocurre, o sea, a pesar de que tú vienes de un entorno que de 18 años siendo administrativo, entonces juntando el tiempo que trabajé en Barranquilla, además de 25 años trabajando, siendo administrativo. Es difícil al comienzo porque no lo sabes hacer de una manera profesional, la limpieza. Pero uno limpia en la casa de uno, pero una cosa es limpiar en tu casa y otra cosa es hacerlo de manera profesional y que tienes un tiempo limitado para hacerlo.
y te pagan por ese tiempo y la gente no quiere que te pases más tiempo porque la gente tiene cosas que hacer o necesitan salir y necesitan que tú salgas de casa. Y más de 25 años trabajando en un sector, hacer este cambio tan grande también. Mira, de verdad que para muchas personas, y hablo por un colectivo en general, esto puede ser un golpe emocional muy fuerte y que a veces el ego juega una mala pasada y entonces pueden decir como que, bueno, a mí no nadie me va a gritar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Bueno, yo ahora limpiar esto y qué voy a hacer y sumergirse en la tristeza y en la depresión porque le toca hacer algo que no era lo que tenía pensado y todo esto. Y de verdad que es entendible, no lo podemos juzgar y bueno, y es normal que muchas personas se puedan sentir así de esa manera, pero digamos que de alguna forma, precisamente por esta formación que te digo que yo tuve anteriormente y por esta preocupación por querer ser un mejor ser humano cada día y crecer interiormente, ya yo venía preparada, pero simplemente me lo he tomado yo personalmente como que es parte del proceso. Es como cuando estamos estudiando una carrera en una universidad, por ejemplo, como tú, y sabes que son 5 años que te va a tocar sacrificarte. Y ya ahora va a llegar el momento en que yo sé que voy, porque todavía estoy en algo de medio limpieza, digamos que 50-50, pero yo sé que va a llegar el momento en que voy a estar al 100 en las actividades en las que yo me voy a sentir ya completamente bien identificada, plena y en lo que realmente me gusta, que es la parte de ser administrativo. Lo mejor será pues disfrutar, es lo que hay, como dicen ustedes, eso es una expresión que he confiado, que me gusta, es lo que hay en este momento y simplemente pues vamos a disfrutarlo y pues nada, y hacerlo. No sé, es que también uno atrae las cosas buenas porque yo como siempre pienso que me van a pasar cosas buenas, me pasan cosas buenas y me han tocado gente maravillosa, pero sí que de vez en cuando ha salido uno que otro fuerte con la manera de decir las cosas, ¿sabes? Y que te quieren hacer sentir como si fueses una esclava. Y entonces ahí donde uno tiene que estar muy bien colocado, decir, eso no es para mí, yo no soy la esclava. La otra persona está sacando su veneno de adentro, pero no tiene nada que ver conmigo, con lo que yo realmente soy. Entonces, cuando uno tiene conocimiento sobre estas cosas, entonces las cosas le afectan menos y los procesos y los cambios se afrontan de una mejor manera. Igual, de todos modos, somos seres humanos, nos corre sangre por las venas y de alguna forma en algún momentito del día nos deja así como que, sobre todo cuando terminas, es como que, wow, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? Patri, ¿tú crees que el hecho de ser una mujer migrante te ha limitado a nivel laboral? Más que ser migrante, lo que me ha cerrado más las puertas es no tener una documentación completa. Esto sí que me ha cerrado puertas. Al comienzo te toca trabajar en negro, que no tienes papeles, pero las ayudas que te da el gobierno tampoco no son las suficientes. Sobre todo Cruz Roja, y me quiero referir exactamente a esa institución, y lo digo claramente, de verdad. Los 5 productos que te dan de aseo personal, un cepillo de diente, una pasta dental, un desodorante, un gel de ducha, y por ser mujer, unas compresas. Todo es de la peor calidad. Y eso sí que también es otra crítica que le hago al sistema. La salud no te cubre, la salud dental. Por Dios, no puede ser que estemos aquí 3 años esperando una residencia. 3 años para comenzar el proceso. 3 años y medio, y eso si tienes todos los papeles completos, mínimo 3 años y medio para poder conseguir una residencia y que tú no puedas tener una salud dental. ¿Pero con qué la vamos a pagar? 1 año y medio sin permiso de trabajo. O sea, 1 año y medio trabajando en negro, solamente unas cuantas horas a la semana. Y entonces, pues claro, se me cerraron muchas. Yo llamaba para trabajar incluso en panaderías, como dependienta, las tiendas, todo en cafeterías y esas cosas, ese tipo de trabajos. Pero me decían, si no tienes permiso de trabajo, no se puede. Y ahora incluso teniendo la tarjeta roja, incluso teniendo permiso de trabajo, teniendo mi número de seguridad social,
apenas le ven la tarjeta roja, dice, pero ¿y tu NIE? No, es que todavía no lo tengo, está en proceso, es que todavía no tengo la residencia, pero tengo la tarjeta roja, tengo permiso de trabajo. Me dice, no, lo sentimos mucho. Si no tienes la residencia, no. Y muchas tiendas o en Amazon como para trabajar en el almacén de ellos, ¿sabes? Arreglando, haciendo pedidos y todo eso. Si tú presentas una tarjeta roja, te dejan de último en la lista. Y siempre va a venir gente que ya tiene más tiempo que uno y presentan su NIE y los prefieren a ellos. A estas empresas que comentas, ¿no? Que por tener la tarjeta roja no te cogen, por no tener el NIE, ¿qué les dirías? Bueno, incluso tengo 2 meses y medio intentando con la Caixa abrir una cuenta de banco y no he podido. Yo qué le diría a esas instituciones. Y aparte de eso, para los bancos tienen un listado de cuáles son los países con más alto índice de riesgo. Y Colombia, adivina qué, está en ese listado. Y no solamente los bancos, para muchas otras instituciones. Cuando vienes de Colombia también se te cierran las puertas. Pues yo qué le diría a estas personas, le diría que, porque no hacen una entrevista a la persona, tantos test de psicología que hay, ¿por qué no te dedicas a escucharla, a conocerla, a saber bien? No mires de qué país viene. Somos muchas personas buenas las que venimos de Colombia, somos más los buenos. No te fijes en las noticias, porque las noticias solamente necesitan colocar noticias que llenen rating, y lo que llena rating es las drogas y las cosas feas que conoces de Colombia. Pero te aseguro que hay muchas cosas buenas de Colombia que no conoces. No tenemos mucho dinero. Bueno, claro, hay un pequeño porcentaje que viven en la riqueza, claro que sí, como todo país. Pero sí, la mayoría somos pobres, pero la mayoría somos de un alma increíble. A las chicas que están viviendo la situación de hacer el documento, esto que es tan largo, que tanto molesta, que va para tan largo, que tú has vivido y comentas que aún lo sigues ahí con el NIE y tal, ¿qué les dirías? ¿No? O sea, si ellas te pudieran escuchar a ti que has pasado por todo esto, ¿qué les dirías? Bueno, primero que todo, que no se duerman y que no se queden con una sola información, que siempre averigüen, que investiguen más, que se apoyen mucho en las redes sociales, pero no de lo que en las redes sociales, pero no de lo que te diga otra persona. No es que se metan en esos grupos de Facebook, y te lo digo porque esto lo hace mucha gente. No, es que yo estoy metido en un grupo de Facebook, ahí me entero. No, es increíble. La gente dice un montón de cosas que no tienen ni idea, opinan por opinar, dicen sin fundamento y sin nada. Piensen que cada situación es diferente a la otra. No es lo mismo una persona soltera, no es lo mismo que una casada, no es lo mismo una mujer que un hombre, no es lo mismo una mujer que viene con su hijo que una mujer que viene sola, no es lo mismo una mujer que viene con un marido, con un esposo, no es lo mismo que si una mujer que viene también sola o con su pareja mujer. Todos los casos son diferentes, las ayudas son diferentes, la manera de proceder es diferente, tienen beneficios diferentes. Entonces, investiga por redes sociales y páginas de confiables, o sea, de personas expertas que vienen de personas profesionales, no del boca a boca ni nada de esas cosas. Eso sí que sirve muchas veces, sobre todo para que recomienden para el trabajo, sirve mucho el boca a boca. Si alguien te dice algo, no lo rechaces, pero tampoco lo aceptes del todo. Ve a internet y búscalo y confirma que eso sea real y que se muevan y que busquen la información. Eso es lo que hay que hacer. Y las cosas vendrán. Pues muchísimas gracias, Patri. Me ha parecido una entrevista súper interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias por permitirme transferir este conocimiento también a otras personas, que lo que le quiero inyectar es mucho ánimo, mucha fuerza y todo se puede lograr, aunque sea difícil, ya lo sé, duele en el corazón, pero se puede.